al monte de Jehová, celebraremos su poder. ¡Santo! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. ¡Santo! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. ¡Santo eres tú, poderoso de Israel! Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. ¡Santo! Santo eres tú, Señor, el poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Santo eres tú, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Oh, santo eres tú. Bueno eres tú, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Te alabamos, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¡Santo! La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi único
Señor. Oh, bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Santo eres tú, mi Señor. No pare de alabar, no pare la alabanza. Oh, santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, mi Señor. Mira cada corazón, Señor. Cada corazón hoy reunido aquí, Señor, dando su mejor alabanza, Señor, hacia ti. Nos humillamos, Señor, delante de ti. Oh, santo, santo. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Sí, Señor. Te mueves entre el pueblo. Sí, Señor. Trayendo sanidad. Sé que estás aquí, Señor. Con tu caminar. Mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Oh, sí, Señor. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo.
santo, santo eres tú, Señor. Oh, sí, Señor, santo, santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque te mueves en medio de tu pueblo, Señor. En medio de la alabanza, Señor, tú te mueves, Señor. Tú pones paz, Señor, en los corazones. Oh, santo es tu Señor. Santo, santo, santo. Hay una presencia, hermano. Hay una presencia. Santo, santo, santo.
lugar más alto que estar a sus pies del Maestro. No hay lugar más alto que estar a los pies del Maestro. Santo eres tú, Señor. No hay lugar más alto. No hay lugar más alto en el cual uno puede estar que en los pies del Maestro. Ahí es donde usted y yo encontramos paz. Ahí es donde usted y yo encontramos sanidad. Ahí es donde usted y yo encontramos nuevas fuerzas para seguir continuando. Oh, santo, santo es tu nombre, Señor. Dígale una vez más, no hay lugar más alto. Una vez más, dígale, Señor, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Oh, que estar a tus pies, Señor. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más Santo, santo, que no cese su alabanza. Dígale con sus propias palabras, hermano. Dígale con sus propias palabras lo importante que es para usted, Señor. Cuánto usted le ama. Oh, Señor, recibe, Señor, esa alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das fuerzas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, por esa pesadez que se fue. Gracias, Señor, porque te paseas en medio de tu pueblo, Señor. Y lo puedo sentir, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Tu pueblo dice santo, santo, santo. Oh, santo eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por esta presencia tan bonita, Señor. Gracias por estos corazones dispuestos, Señor, a adorarte, Señor. Y ahí es donde tú te mueves, Señor, porque tú miras el corazón de tu pueblo. Señor, sí, Señor. Oh, santo. No hay lugar más alto que estar de rodillas delante del Señor. No hay un lugar más alto que postrarnos delante de nuestro Dios, porque solo Dios puede ministrar a nuestro corazón. Solo Dios puede tocarte en ese dolor profundo que puedas estar.
momento de confusión donde tú puedas estar. Solo Dios te puede tocar. Solo Dios puede ir ahí, meter su mano y sacarte de ese lugar. Y a nosotros lo que nos toca es estar postrados delante de Él. Porque un hombre de rodillas, una mujer de rodillas, es mucho más grande y mucho más alto que cualquier persona de pie. Acordémonos de la oración. Acordémonos de entrar en esta presencia tan preciosa de nuestro Dios. Una presencia poderosa. Una presencia que está ahora mismo sanando. Una presencia que está ahora mismo transformando. Una presencia que está tocando. Está renovando fuerza. Está devolviendo lo que se ha perdido. En este momento, medite ahí. Medite ahí en su Señor. Medite en lo que ha hecho en el pasado y medite en lo que va a hacer en el futuro. Porque Él no ha acabado con nosotros. Y el que empezó la buena obra, yo le prometo que sé que la ha de terminar. Señor, un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias por esa adoración tan preciosa. Yo tengo que cambiar un poquito el formato del servicio hoy. Tenemos 2 o 3 personas que están enfermas. Yo iba a dejar eso para el final. Pero como el Señor está aquí, como el Señor hace como Él le da la gana, yo entiendo que debemos orar ahora. ¿Quién está conmigo? Yo voy a invitar a la que yo sé que necesita oración, pero cualquiera que necesite oración puede pasar en este momento. Nina, puedes pasar acá. Cualquiera que necesita oración por cualquier motivo, ya sea por salud física o emocional, Dios sabe todas las cosas. Y nosotros queremos orar. Amén. Amén. Alguien detrás de la pastora, por favor. Pues Lady, aquí detrás de la pastora. Te vaya mismo, no te preocupes. Que Dios está haciendo algo bien bonito aquí ahora mismo. Y tenemos que aprovechar los momentos de Dios. Porque tenemos un itinerario, tenemos un formato. Pero cuando Dios se mete, aleluya, 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 poderoso eres tú, Señor. Señor, tú eres poderoso y estás aquí presente en este momento, Señor. Señor, nosotros no tenemos que imponer manos. Señor, nosotros no tenemos que tocar porque el poder proviene de ti, Señor. Señor, en este momento pedimos una sanidad física, Señor. Una sanidad completa sobre estas siervas tuyas que han venido, Señor, en fe, a agarrar ese milagro que tú tienes para ellos, Señor. Señor, y declaramos huesos nuevos, Señor. Señor, declaramos huesos nuevos. Declaramos huesos nuevos, Señor. Declaramos circulación restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Que la sangre fluya, Señor, por todas las partes, por las piernas, por el corazón, por el cerebro, Señor. Señor, y toda enfermedad que tenga el nombre que el hombre le haya dado, tú la quitas en el nombre poderoso de Jesús. Porque sobre esa cruz tú llevaste nuestras enfermedades. Y por tu llaga, Señor, somos sanos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por lo que has hecho en el pasado, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en el presente, Señor. Pero te agradecemos también lo que has de hacer, Señor. Declaramos un milagro sobre todo aquel que aquí necesita un milagro, Señor. Si ya sea un milagro de salud, Señor. Ya sea un milagro financiero, Señor. Ya sea un milagro personal. Y que lleve en su corazón, Señor. Tú restauras, Señor. Tú edificas, Señor, y tú transformas.
Dejamos estos hijos tuyos en tus manos, Señor, porque es el lugar seguro, es el lugar más alto, es el lugar más grande, Señor. En tus manos los dejamos, Señor, en las poderosas manos tuyas, Señor. Y oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Ahora seguimos con el orden del servicio. Le pedimos al pastor hermano Kenneth que nos va a traer la palabra en el día de hoy. Y estamos desarrollando lo que se llama el Evangelio juntos. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amamos a nuestros pastores aquí. Lindo ver cuando son sensibles a la voz del Espíritu de Dios, cuando realmente vinimos con un propósito y su agenda es la que seguimos, es su orden, es la forma en que Él nos guía en todo momento. Así que les amamos con todo nuestro corazón y oramos por ellos, que Dios les siga usando de una manera especial. Y en esta tarde tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y juntos en el Evangelio. Es la serie que estamos compartiendo y yo quisiera que podamos orar y que el Espíritu de Dios pueda seguir moviéndose, así como se movió durante la adoración, se movió durante este momento de ministración. Él se mueva y use las palabras que Él ha puesto en mi corazón para que con la unción del Espíritu de Dios pueda no impartir información, sino impartir una bendición a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren bendición de Dios en esta tarde? Anhelo la bendición de Dios. Amén. Padre, en este día queremos honrar, Señor. Tú eres el todo para nosotros. Te anhelamos, Señor. Anhelamos honrarte, anhelamos bendecirte. Anhelamos, Señor, poder ser guiados, poder ser bendecidos, para poder ser bendición a otros. Así mismo oramos, Señor, que esta palabra revelada pueda penetrar lo profundo de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y pueda empoderarnos para poder ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos en estos días. Guíanos, Señor, de manera que podamos hablar lo que tú quieres que hablemos, que podamos hablar en el poder del Espíritu de Dios y bajo la autoridad de la palabra. Y en el nombre de Jesús sujetamos todo espíritu contrario, toda obra de las tinieblas en este lugar, y declaramos que cielo abierto hay en este lugar para recibir de Dios. Padre, echamos toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, ponemos a los pies del Cordero toda carga, todo peso y todo impedimento, y decidimos ahora mismo ser receptivos a lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén, amén. Amén. El Evangelio son buenas nuevas. Amén. Amén. A mí me encanta porque aún los anuncios en los Evangelios, en el libro de Hechos, cuando los apóstoles están diciendo, el apóstol Pablo, por ejemplo, está diciendo: tráiganme el capote, o díganle a fulano que yo voy a llegar en estos días por allá. Esas son noticias, ¿no es cierto? Si él estuviera, qué sé yo, en nuestro tiempo, lo haría en Facebook o lo haría en Instagram, ¿no es cierto? Pero como se trata de un evento donde Dios está involucrado, donde Dios tiene un propósito, no solo son buenas nuevas el hecho de que Jesús murió, resucitó y lavó nuestros pecados, sino nos ha hecho herederos juntamente con Él. Esas son buenas noticias para el mundo y para nosotros. Pero son buenas noticias cualquier cosa que involucre los principios y las cosas que el reino de Dios está moviéndose. De manera que el Evangelio es eso, son buenas nuevas. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale: ¿sabe qué? Usted o tú eres portador de buenas nuevas. Dígale a la persona que está a su lado. Amén. De manera que no solamente aquí, pero cuando usted va a salir de este lugar, usted va a ir a la casa, a encontrar amigos, va a ir al trabajo mañana,
Usted sigue siendo portador de buenas noticias, buenas nuevas. La gente necesita escuchar buenas nuevas hoy. El mundo necesita escuchar buenas noticias. Y las buenas noticias es que a pesar de todas las circunstancias que vivimos, Dios está en control. Ya que a pesar de todo lo que está ocurriendo, Dios no ha perdido poder. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y el mundo necesita escuchar eso. El mundo necesita escuchar de que Él es nuestro sanador. Amén. Necesita escuchar de que Él es nuestro gran libertador, de que Él es nuestro Rey soberano. Y eso es el Evangelio. Y juntos estamos nosotros predicando el Evangelio. No necesitamos estar en una plataforma como en este momento. Si en algún momento nos toca hacerlo, y algunos de ustedes Dios los ha llamado para hacer cosas como esas, gloria a Dios por eso. Pero todos tenemos en algún momento que poner nuestros pies abajo y caminar por el camino. Y en el camino, mientras estamos marchando, mientras estamos caminando, al igual que los apóstoles lo hicieron, las buenas nuevas empezaron a caminar y empezaron a ser llevadas donde quiera que ellos iban. Porque las buenas nuevas son usted mismo. Amén. Yo soy portador de buenas nuevas. He visto a Cristo Jesús obrar en mí. He visto su obra transformadora en mí. Y Él no ha terminado, y Él completará la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. Amén. Eso es el Evangelio. Y juntos estamos en eso. Ahora hay circunstancias, y vemos como Jesús, en medio de situaciones adversas y en medio de ciertas complicaciones que se dan, Él da las buenas noticias. Y para eso Él usaba las parábolas. Él usaba historias de la vida real. Y a veces tenía que explicar un poco más. Entonces las parábolas era tomar personajes de ese momento que la gente conocía y usarlos como un ejemplo. Y detrás de eso Él tenía una enseñanza específica para la gente que le escuchaba. Quiero que usted vaya conmigo a la palabra que se encuentra en Lucas 18. Lucas 18, y vamos a leer del 9 al 14. Antes de que podamos leer eso, leí una historia en esta semana. ¿Cuántos saben quién era Albert Einstein? ¿Sí? Famoso físico matemático, ¿no es cierto? Iba en un tren, dice esa historia, que Albert Einstein iba en un tren. Y resulta que llegaba la persona que recogía los tiquetes del tren. Pasa por cada asiento y empieza a recogerlo. El señor Einstein, cuando se da cuenta que el hombre ya está recogiendo los tiquetes, él mete la mano en el bolsillo y no encuentra el tiquete. Y empieza a preocuparse. Abre la maleta, no encuentra el tiquete por ningún lado. Y ve que el hombre sigue avanzando hasta que llega donde él está. Cuando llega donde él está, le dice: mire, discúlpeme señor, pero es que no encuentro el tiquete. Entonces el hombre que trabaja para el tren le dice: señor Einstein, no se preocupe, nosotros sabemos quién es usted, así que no tiene que preocuparse, quédese tranquilo, no hay problema, yo voy a seguir. Y Einstein seguía buscando desesperadamente su tiquete. Y el hombre se fue hasta el final, y cuando ya estaba a punto de irse, volvió la espalda y miró que Einstein estaba de rodillas buscando debajo del asiento a ver si encontraba el tiquete. Entonces él volvió de nuevo y se le acercó: señor Einstein, por favor, nosotros sabemos quién es usted, así que no se preocupe por el tiquete. Entonces ya Einstein, un poco alterado tal vez, o como dicen en Puerto Rico, aforado, ¿es cierto? ¿O cómo es? O que está un poco perturbado. ¿Ajorado? Ajorado, sí. Estaba tratando de puertorriqueñizarme un poco, ¿no? Le dice: yo sé que ustedes saben quién soy yo, y yo sé quién soy, le dice, pero el problema es que si no tengo el tiquete no sé a dónde voy. Lo que nos enseña esto es que él estaba más preocupado no por el hecho de que la gente supiera quién era él, sino porque él supiera hacia dónde iba. Cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios y el Evangelio, y conocemos a Jesús, sabemos a dónde vamos. Amén. Estamos embarcados en un viaje donde usted y yo sabemos a dónde vamos. Y aquí está Jesús hablando con sus discípulos. Y Jesús es el que muestra el camino. Él dice así, capítulo 9, versículos
9 hasta el 14, del capítulo 18, perdón, del 9 hasta el 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Me encanta ese principio. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que dan. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta historia, esta parábola, Jesús la comienza, y el escritor Lucas se encarga de decirnos a quién las dirige. Quizás en nuestro contexto diríamos nosotros, Jesús le estaba hablando a Pedro para que entendiera a Pablo, ¿no? Porque dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. Había gente específica a quien esta palabra iba dirigida. Entonces, en esta historia nos muestra 2 tipos de personas: los fariseos, que en este caso eran personas arrogantes, que se creían justos de recibir todo lo que Dios tenía para ellos, y creían que los demás que estaban a su alrededor no eran dignos de poder recibir absolutamente nada. Y estaba la otra parte, que era el hombre que era un publicano, y este hombre se acercaba de una forma en la cual vamos a hablar de una forma especial en el día de hoy. Quiero agregar a este pasaje lo que encuentra Isaías 57:15, y dice así: porque os digo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios tiene 2 direcciones, hay 2 lugares donde Dios vive. Número 1, nos dice este pasaje que Dios vive en un lugar alto y sublime. Él vive en un lugar donde todo es santidad, todo es perfección, todo es absoluto, sublime, todo el lugar donde Dios está. Pero también Dios habita en el corazón de aquellos que son gente humilde, que están quebrantados y que tienen un corazón contrito y humillado. Ahora, cuando la palabra dice que es contrito, está diciendo que es algo que es desquebrajado, algo que es pulverizado literalmente. Entonces el corazón de aquel que ha sido pulverizado es en el cual Dios realmente va a habitar. El humilde de corazón va a poder experimentar lo que Dios tiene para ellos. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que los que confían en sí mismos, menosprecian a otros, no conocen al Dios de la palabra. Amén. Cuando nosotros encontramos a estos fariseos, ellos pueden tener conocimiento que ellos quisieran tener, y tenían amplios conocimientos, tenían una experiencia vasta, habían sido educados de una forma en la que ellos conocían muchísimo. Hace que para Pascua, para lo que fue la celebración de Passover, ¿verdad? Que es lo que como se dice aquí en inglés. Yo trabajo para una compañía que hace deliveries, paquetes, se llama DHL, y me toca hacerlo en la parte de Davenport, y hay muchos lugares donde son destinados para que las personas lleguen y se hospeden y puedan tener sus actividades personales, recreativas y demás, y puedan venir a los parques y todo lo demás. Para esa época había una cantidad de judíos que ustedes no tienen ni idea. Yo empecé a ver personas que tenían sus gorritos aquí atrás y toda esta cosa, ¿no? Las señoras vestidas de una manera bien al estilo judío, ¿no? Sus niños también con todo esto.
Y era una cantidad impresionante. Yo calculo que deben haber habido más de 1000 personas en ese lugar, porque es un complejo habitacional grandísimo. Habían carros de una forma grandísima. Plantaron unas tiendas de campaña en ese lugar. Y yo sabía que pues ellos estaban celebrando Passover, ¿no? Cuando yo llegué a una casa, le entregué el paquete a esa señora y la cuestión es que yo quise entrar en conversación y yo le pregunté, oye, ¿por qué ustedes están aquí? Y me dice, nosotros venimos desde Israel y venimos juntos con nuestras familias para visitar los parques, pero también para celebrar Passover. Entonces yo empecé a meditar un poco acerca de eso, porque el día justamente que ellos estaban celebrando, los rabinos, que eran los que estaban ahí para ministrar, ¿verdad?, todo lo que era la enseñanza de esta gente, y estaban, cada quien llevaban toda su indumentaria, todos sus libros y todo lo demás, estaban allí enseñando en ese momento. Y yo dije, en un instante, dije, wow, qué tremendo poder tener todo el conocimiento que tienen estas personas, ¿no? Inmediatamente el Espíritu de Dios me dice, ellos podrán tener el conocimiento, pero no tienen la revelación de quién soy yo. Esto nos sirve, por lo menos para mí, de entender lo que eran este tipo de fariseos en ese tiempo. El mismo Dios hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, el Hijo de Dios caminaba por sus calles y ellos no podían verlo porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Todo el conocimiento que ellos pudieran tener no les ayudaba en lo absoluto para poder conocer quién era el Jesús que ellos tenían de frente. Ahora, los que confían en sí mismos muchas veces son personas que tienen gran conocimiento, y estos fariseos eran unos de ellos. Aquí encontramos dos hombres, y estos eran, como decíamos hace un momento, el fariseo y el publicano. Y la historia que Jesús empieza a contar es una historia que muchos de los que estaban ahí, y él empieza a hablar acerca de quién era, qué sé yo, uno y quién era el otro. Debe haber un villano y debe haber también un héroe. Entonces la gente ya prácticamente tenía idea de quién era el héroe y quién era el villano. Porque cuando están hablando de un publicano o un cobrador de impuestos, están hablando de una persona que nadie quería. Cuando están hablando de un publicano, están hablando de una persona que tenía una reputación de ser una persona que tomaba ventaja y sacaba dinero del pueblo y que cobraba impuestos a su pueblo para poder darlo al imperio que gobernaba en ese momento, que era el Imperio Romano. De manera que los cobradores de impuestos eran personas no gratas. Cuando Jesús comienza a hablar, muchas de las mentes de estas personas que están allí dicen, ya vamos a ver por dónde va Jesús. Probablemente Jesús va a estar empezando a hablar acerca de y que va a poder dar sus lecciones acerca de cómo poder ser un hijo de Dios correcto y conocer la palabra y vivir la palabra de una manera correcta. Eso se llama juzgar. Y esa es una de las cosas que quisiéramos hablar en este momento. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Jesús lo que está haciendo es no solamente enseñando de que los fariseos juzgaban y hacían cosas que juzgaban a los demás, pero también el pueblo común, la gente que estaba alrededor, eran personas que estaban a sí mismo también juzgando a priori todo lo que Jesús quería enseñar en ese momento, y estaban perdiendo de vista absolutamente todo lo que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos la palabra ni al Señor de la palabra, nosotros vamos a juzgar incorrectamente no solamente las situaciones de la vida, sino a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Hace unos años, cuando estábamos en Paraguay como misioneros, venía en el autobús, iba para mi casa, y uno de nuestros estudiantes iba sentado a la par mía. Obviamente yo llevaba mi Biblia, llevaba libros y un montón de cosas, tareas y demás cosas de mi regazo. Y la cuestión es que él se montó y en ese momento él se sentó al lado mío y venimos hablando. En ese momento se subió un muchacho cargado de tatús por todo lado. Y él llegó y lo vio y dijo, mire, este hombre, este joven, al infierno se va a ir a dar. Y yo le dije, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Mira los tatús que tiene. Él estaba juzgando por afuera. Él estaba juzgando por la apariencia de esa persona. Y él no conocía el corazón de este hombre. Lo que Jesús nos está enseñando a nosotros con este cuadro es que el fariseo estaba
ahí pretencioso delante de la presencia de Dios, mientras que el otro estaba allá en una esquina, quizás donde él quería que nadie lo pudiera ver. Él estaba quizás en una forma en la cual él quería que nadie pudiera poner sus ojos en él, porque sabía que cada ojo que estaba sobre él lo estaba juzgando vez tras vez por su trabajo y por lo que hacía. Pero él estaba golpeándose el pecho pidiendo misericordia y pidiendo gracia por sus pecados. Muchas veces estamos juzgando por las apariencias. Ahora, yo doy gracias a Dios porque esta iglesia es una iglesia sana, gente que ama a Dios, gente que nunca juzga. Amén. Amén. Y Dios quiere que cada día nosotros sigamos siendo así. Amén. Es más, Él no solamente quiere que no juzguemos, porque eso es interesante, ¿no? A veces no, yo no juzgo a nadie, no. Y es cierto, no juzgamos a nadie, pero tampoco pensamos nada positivo en bendición hacia esa otra persona. No, yo no pienso nada malo, yo no le hago nada malo a nadie. Bueno, Jesús no nos llama a nosotros a no hacer mal a nadie. Jesús nos llama a nosotros a hacer bendición a todos los demás. Amén. Con nuestro pensamiento, con nuestra boca, con nuestras acciones. Hace unos días, unas semanas atrás, una compañera de trabajo, y cuando uno trabaja en un contexto, y todos sabemos aquí, cuando trabajamos en contextos donde no es mundo, ¿no? Y esta muchacha se me acercó y me dijo que su hermano se había suicidado en Venezuela. Ella está llena de tatús, la niña, y todo eso, ¿verdad? Y ella necesita de Dios, no por los tatús, ¿verdad? Sino más bien por lo que, cómo está su corazón. Y ella ha abierto su corazón y ha hablado acerca de su necesidad. Me contó cómo su hermano cometió suicidio, se mató a sí mismo, vino aquí a Orlando y tuvo un accidente. El otro hermano se mató en una motocicleta. Y ella, sabiendo que yo soy cristiano, me dice: bueno, es que mi hermano era gay. Y esperaba una reacción de: wow, qué pena por todo esto, ¿no? Le dije: bueno, es una pena realmente, pero sabemos que Dios tiene un plan y nosotros no sabemos qué sucedió, sino fue hasta el momento en que él estaba muriendo. ¿Sí? Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y tú estás aquí teniendo un plan, y el plan es el plan de Dios. Dios necesita hombres, no como fariseos, no como los que están ahí alrededor listos para juzgar, sino que están listos para poder bendecir. Amén. Ese es el pueblo del Evangelio, porque tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias es que Jesucristo sigue en control y su gracia sigue brotando en favor de los necesitados. El fariseo era uno que confiaba en sí mismo por ser justificado y miraba por encima del hombro a los demás. Los fariseos eran estrictos y apegados a la ley, y la gente común los consideraba la máxima representación del conocimiento de doctrina y consagración. Ahora, sería un error para nosotros poder menospreciar a los fariseos también, ¿saben? Sería un error para nosotros el decir que los fariseos, pues, sí, estos van al infierno de fijo, ¿no? Estos son, de hecho, si usted habla un poco o piensa un poco, la palabra fariseo en nuestro contexto es una palabra ofensiva. Y cuando alguien quiere ofender a alguien, le dice que es un fariseo, ¿no es cierto? Hay un pastor amigo de nosotros y él decía que, bueno, él es hijo de pastor. Entonces, como él creció en la iglesia y obviamente educado en la palabra de Dios, era un chico temeroso de Dios, y junto con los hijos de los líderes, pues también. Entonces ellos no decían malas palabras. Entonces él dice que la palabra más mala que ellos podían decirle cuando se enojaban y estaban jugando era diácono, le decían. Esa era la palabra más fea que podía salir de la boca de él, ¿no? Ahora, fariseo es una de esas palabras que se usa y que no se entiende el contexto también. Se usa más ofensivamente que de otra manera, ¿no? Pero el fariseo del tiempo de Jesús era una persona prominente. Era una persona que tenía una alta escuela. Era una persona que tenía un altísimo grado de poder cumplir con lo que era la ley. Y miren lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Jesús en Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice lo siguiente: bienaventurados sois, dice del 11 en adelante. A ver, 17: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así será, y enseñe a otros, a muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y dice el versículo 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, lo que Jesús estaba diciendo, de que sí, los fariseos eran gente que tenían no solamente reputación de conocimiento, sino que tenían un alto sentido de justicia, y era reconocido por el mismo Jesús. Y Jesús está diciendo aquí: si ustedes no pueden tan siquiera tener un grado mayor del que los fariseos tienen en términos de la justicia, no pueden ver el reino de los cielos. O sea, que los fariseos en realidad eran gente prominente. Si nosotros vamos a estar pensando, juzgando a priori a los mismos fariseos porque ellos tenían la ley y creían que eran muy sabios y no cumplían nada, nos engañamos a nosotros mismos. Porque ellos eran cumplidores de la ley de una manera extrema, absolutamente extrema. Ahora, que fuera para bien o para mal, ya eso es otra historia. Que su corazón fuera correcto o incorrecto es otra historia. Pero tan mal es el tener todo el conocimiento y practicar la ley en un detalle absoluto, y ser personas que miran con desprecio a los demás, como aquellos que no tienen educación y no tienen ningún tipo de celo por cumplir la palabra, pero que también miran con desprecio a otras personas, están en las mismas condiciones. Amén. Entonces no es lo mucho que sabemos o lo mucho que desconocemos, no es lo mucho que hacemos o lo mucho que no hacemos, es lo mucho que nosotros sacamos de nuestro corazón para poder dar a otras personas. Alguien dijo una vez: no es lo que sacamos de otras personas lo que es el amor, es lo que las personas pueden extraer de nuestro corazón lo que realmente se representa el amor. Amén. Y muchas veces estamos esperando más de otras personas, que levanten sus manos, lo invitamos a la iglesia y que pueda recibir a Jesús. Pero las personas necesitan más que eso. Las gentes necesitan a Jesús, un Jesús vivo, un Jesús real, auténtico, genuino, que vivimos todos los días y que se manifiesta en el amor y la gracia que nosotros podemos dar a ellos. Amén. En eso somos los portadores del evangelio. Publicano me encanta. Hay una serie que se llama Chosen, y una de estos personajes, el que más me cautiva es Mateo. Me cautiva Mateo, les voy a decir por qué. Porque Mateo es el rechazado en la familia. Decidió ser recaudador de impuestos y se hizo rico, tiene una gran casa, viste las mejores ropas, y su único compañero en la serie es un perro. Anda con zapatos y tiene que pagar un taxi, que es un carretón que alguien lo empuja y lo lleva desde su casa hasta el lugar donde cobra los impuestos, de acuerdo a la narrativa del programa. Me gusta porque es bastante apegado a lo que pueden ser los hechos históricos. ¿Por qué hacía eso? Porque él no quería que ni siquiera lo viera la gente que estaba en el lugar, porque si está transitando las calles, la gente empezaba a insultarlo. Cuando la gente podía detectar que este era el cobrador de impuestos, comenzaban a gritarle cosas, improperios, empezaban a rechazarlo y decir un montón de cosas. Cuando Jesús se encuentra con este hombre llega y encuentra a alguien que no lo juzga, que no lo condena y que lo recibe tal cual es. Y llega a ser parte de los discípulos. Pero ¿saben qué? Dentro de los discípulos empiezan a haber murmuraciones, y ellos mismos comienzan a expresar el mismo resentimiento arrastrado por generaciones y generaciones contra este tipo de personas. Los publicanos y los cobradores de impuestos eran el dolor constante de un pueblo oprimido a quien les cobraban impuestos injustamente. Y si nosotros nos vamos a la historia de Zaqueo, dice la palabra que Zaqueo, cuando subió a ese árbol, Jesús iba caminando por allí y era tan pequeño que él subió a ese árbol porque quería saber de Jesús y quería mirar a Jesús. Pero más que mirar, él quería que Jesús le mirara a él. Amén. Por eso él se pone en un lugar alto, ¿no?
era chaparrito por ahí. Entonces él quería estar seguro de que él no iba a pasar desapercibido en el momento de que Jesús pasara por ese lugar. Y él está allí subido. Jesús, que conoce todo, Él que conoce los tiempos, que conoce los corazones, y que no hay accidente absoluto en nada, que todos los appointments, que todas las citas son divinas para Él, que cuando Él pasa por un lugar, Él pasa con un propósito específico. En el momento en que Él pasa por ese sicómoro, Él levanta sus ojos y pone sus ojos en ese cobrador de impuestos pequeño e insignificante, y le dice: hoy quiero ir a comer a tu casa. Bájate de este árbol y vamos, que quiero ir a comer a tu casa. Dice que cuando Jesús está allí, hay murmuraciones y hay toda una serie de condenación al hecho de que Jesús está comiendo con este publicano y con este cobrador de impuestos. Y dice este hombre: Señor, hoy yo tomo una decisión. La mitad de toda mi riqueza se la doy a los pobres, y con lo que me queda le voy a dar 4 veces lo que le he quitado a alguien, si es que he defraudado a alguien. Ese si es que, bueno, es que yo he defraudado a muchos, ¿no es cierto? Ahora, tiene que haber sido un hombre que tenía muchísimo dinero, porque si dio la mitad a los pobres, y de feria va a poder dar 4 veces más de lo que ha defraudado, y todavía le va a quedar algo, quiere decir que él había hecho su billete a costillas del pueblo. Y eso había generado un resentimiento y un rencor profundo. En nuestras comunidades nosotros tenemos gente así, ¿no es cierto? Hay gente que aparece en Facebook, en las noticias, hay gente que aparece en diferentes lugares, capaz que aparece en los lugares de trabajo, y son gente que se escucha decir que se ha enriquecido a costillas de las demás personas, que ha usado el poder para beneficiarse a sí mismos. Ahora, nosotros como cristianos, déjeme decirle algo: si usted va a Facebook, se va a alarmar, o ya cuando usted va a Facebook ya usted se ha alarmado probablemente, de mirar cómo hay tantos cristianos que usan Facebook y todo lo que son media para poder empezar a juzgar a personas. Hay personalidades que tal vez no fueron personalidades buenas, no fueron personalidades que hicieron cosas meritorias, capaz que sus vidas eran cuestionables desde el principio a fin. Y resulta que ellos deciden postear que ellos han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Llame si es un cantante de una música reggaetón o lo que sea, ¿no? O si fue un político cuestionado, o si fue un, qué sé yo, cualquier tipo de persona. Comienzan a venir las personas a dar sus opiniones, y usted se asombra de cómo hay tantos cristianos que son portadores de las buenas noticias, y en lugar de usar el mensaje transformador, comienzan a condenar y a juzgar a las personas en ese lugar. Dice la palabra de Dios que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es terrible, porque estamos viviendo tiempos de grandísima necesidad, y tenemos publicanos a nuestro alrededor, gente cuestionada. Pero esa gente necesita a Jesús, así como la necesitamos nosotros. Ellos necesitan el mensaje de libertad. Ellos necesitan el mensaje transformador. Ellos necesitan escuchar un mensaje que es el mensaje de amor y redención en Cristo Jesús. El publicano se escondía. El publicano se hacía a una orilla, porque él no quería que otros pudieran ni siquiera verlo. Puede imaginarse llegar a la iglesia. Una vez estábamos precisamente en Paraguay también. Era una iglesia que estaba en los suburbios, y ayudábamos al pastor, era un misionero argentino. Y en esa ocasión habíamos contactado a un jovencito, se llama Joel. Yo espero que él todavía esté vivo, que todavía esté bien. Joel fue un joven que él pertenecía a una ganga, una pandilla bien grande. Chicos que consumían drogas, marihuana y toda clase de drogas, también cometían crímenes, robaban casas y otras cosas. Eran chicos que incluso estaban ante los ojos de la policía por cualquier cosa que sucedía. El barrio donde esa iglesia estaba era un barrio marginal, era un barrio de gente muy pobre, y el trasiego de drogas y todo ese tipo de cosas eran del diario vivir en ese lugar. Cuando Joel llega a la iglesia,
lo encontramos y empezamos a compartirle el evangelio a Joel. Él entrega su vida a Jesús. Su mamá es cristiana, ha estado orando por él por años ha estado orando por Joel. Y Joel entra en una crisis emocional y espiritual y llega en bancarrota, no teniendo más respuestas, y entrega su vida a Jesús en ese día. ¿Sabe qué hizo Joel el domingo siguiente? Esta era una iglesia que tenía un auditorio que estaba, digamos, las sillas estaban como en elevación. Entonces la plataforma quedaba acá y la puerta estaba en este sector. Ese día la iglesia estaba bastante llena, pero tenía espacios por todo lado. Generalmente nuestros sugieres estaban parados en la esquina y le ayudaban a las personas para sentarlas y con cortesía las acercaban y qué sé yo, buscaban un buen asiento para ellos. Ese domingo en la tarde, la figura de Joel apareció en esa puerta. Inconfundible, un chico delgadón, qué sé yo, una apariencia típica de un chico con drogas, problemas de drogas y todo esto. Y él entra, nadie le dice bienvenido. Él entra y no se viene a sentar a las sillas, sino que comienza a subir las escaleras para sentarse en los últimos asientos arriba. Y detrás de él empiezan a desfilar otros chicos. Eran aproximadamente unos 10 o 12 chicos, miembros de sus gangas. Y cuando yo lo vi, mi corazón se aceleró. El pastor misionero corrió, lo abrazó y lo llevó y lo sentó en el lugar. Pero los miembros de la iglesia estaban asustados, porque ellos sabían quiénes eran ellos. Ellos sabían que en ese barrio ellos tenían una influencia y habían hecho cosas malas y los tenían catalogados por personas peligrosas. Y ni uno solo de la iglesia logró acercarse a ellos para poder hacerlos sentirse bien. Bienvenidos. Lastimosamente, ellos no volvieron. Y eso fue algo realmente doloroso para cada uno de nosotros. Hermanos, usted y yo somos personas que Dios está preparando y capacitándonos. Cada vez que usted y yo nos venimos a la iglesia, que venimos a la casa de Dios, venimos para escuchar la palabra, pero para que seamos hacedores de la palabra. Este barrio tiene chicos así. Amén. Este barrio tiene madres que han estado orando por sus hijos por muchos años. Este barrio tiene hombres que han hecho sus dineros y han hecho sus fortunas o su riqueza o lo que tengan, tal vez defraudando a otros. Pero esos son los que Jesús está esperando que lleguen a él. Y lejos de ser el fariseo que está diciendo yo doy los diezmos, yo voy a la iglesia, yo no falto, yo oro todos los días, yo hago esto, yo hago lo otro, es el tiempo en que nosotros podamos dejar que el Espíritu de Dios nos fortalezca y nos haga ser los testigos. Si pueden ver, porque es importante evitar la enseñanza de esta palabra que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Jesús inicia su primer sermón, no pero su primer sermón en Mateo capítulo 5, versículo 3. Quiero que vaya conmigo ahí mismo, en capítulo 5. Versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Déjenme decir algo importante. Estos lugares donde Jesús estaba ministrando eran el barrio de Jesús. ¿Okay? Jesús creció en esos lugares polvorientos, en esos lugares donde había familia de él, humanamente hablando, pero también había chicos que él los había visto crecer, convertirse en pescadores algunos y hacer, qué sé yo, diferentes áreas en la vida. De manera que cuando Jesús está predicando a las multitudes, no está predicando en vacío, él está predicando a gente que él conoce. Algunos probablemente viajaron millas o lo que sea para poder llegar ahí, pero la mayoría de la gente que estaba congregándose en ese lugar era gente que conocía a Jesús como el hijo del carpintero. Y Jesús conocía a muchos de ellos.
Los había visto crecer, creció con ellos, jugó con ellos, y él sabía quiénes eran. Entonces cuando él está predicando a las multitudes, no solamente como Dios, él conoce sus necesidades, pero también humanamente él conocía quiénes eran ellos. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los mendigos, es otra palabra que podríamos usar nosotros. Y los mendigos son los homeless, como los que tenemos muchos por este lado de aquí nosotros. Basta que usted camine un poco por ese downtown de aquí, vaya por ahí debajo de los puentes, y usted encontrará muchos de ellos. Son personas que cada uno tiene una historia que contar. No huelen muy bien, algunos capaz que ni han comido, otros son adictos a drogas, otros son personas perturbadas mentalmente, otros son personas que han sido o son poseídos por demonios y están siendo atormentados día y noche por situaciones del pasado o por experiencias traumáticas que han tenido. La gente que Jesús está refiriéndose es a la gente pobre en espíritu. No está hablando acerca de gente que es solamente necesitada, pero es gente que está en una bancarrota absoluta. Usted no vino a Jesús para hacerle un favor a Jesús. Amén. Usted vino a Jesús porque usted estaba en bancarrota, porque no tenía dónde ir. Vinimos a Jesús cuando ya no había respuestas para nosotros. Yo crecí en una familia cristiana y yo creía que yo sabía que era el evangelio, pero yo no conocía al Señor del evangelio. Conocía muchos himnos y cantaba himnos y conocía versículos bíblicos, y cuando estaba bien tomado en una mesa de tragos empezaba a evangelizar a aquellos que estaban allí conmigo tomando. No era muy buen evangelista, no eran buenas nuevas, ¿cierto? Y después tenía la osadía de poder juzgar a otros que venían a decirme que yo necesitaba de Dios. ¿Y sabe qué les decía? Ustedes no me conocen a mí, yo soy cristiano desde niño. ¿Cómo ustedes me van a compartir a mí la palabra? Pero yo no vivía el evangelio, no había conocido al Jesús del evangelio hasta que le entregué mi vida, cuando yo estaba en bancarrota absoluta y no tenía nada más, no habían respuestas para mi vida. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres, los que están en bancarrota absoluta espiritualmente. Si usted está aquí en este día y usted conoce acerca del Dios de la palabra, pero usted no conoce al Dios de la palabra, y usted tiene que reconocer que está en bancarrota. Usted puede ser la persona más exitosa del mundo, usted puede ser la persona que tenga mayor éxito en sus negocios y puede ver cómo prosperan cosas, o puede ver cómo su vida es un sub y baja y todo esto. Déjeme decirle que hasta que Jesús no sea la piedra angular en su vida, usted no podrá construir nada que se sostenga en su vida. Él debe ser esa piedra angular sobre la cual construimos. Jesús estaba enseñando a estas personas, a sus discípulos, acerca de cómo experimentar el verdadero gozo y ser feliz. Y déjeme decirle que nadie es feliz, verdaderamente gozoso, hasta que no tiene una buena relación con Dios. Nadie sabe lo que significa ser feliz. Cuando hemos dado cursos prematrimoniales, siempre nos gustaba hacer una pregunta, era un poco medio truco, ¿no? Se sentaba la pareja de jóvenes, tortolitos, todos ahí deseosos de poder casarse, ¿verdad? Y enamorados y todo esto. Pastor, nos queremos casar. Entonces yo siempre les decía, qué bueno, ¿te quieres casar para ser feliz? Sí, yo quiero ser feliz, ¿verdad? Es que la amo tanto, ¿verdad? Y yo lo amo tanto, y se veían y todo eso, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que ustedes no se pueden hacer felices el uno al otro? Que la felicidad no está en su esposo o su esposa. La verdadera felicidad está en Dios. Entonces, cuando una pareja encuentra la felicidad en Dios, viene y la comparte con su cónyuge. Ese es el verdadero triángulo de amor eterno que sostiene cualquier relación. Nadie conoce la felicidad hasta que no conoce a Dios. Y esta comienza siendo pobre, reconociéndose pobre, en el contexto siendo un mendigo, alguien que no tiene esperanza de nada. Un mendigo es aquel que es completamente insolvente. Un mendigo no tiene esperanza de sobrevivir a menos de que alguien le extienda una mano y le ayude a levantarse. Jesús
extendió su mano a muchos que estaban desesperados. Y cuando estos agarraron su mano, se levantaron, no solamente caminaron con sus pies, pero caminaron por la vida experimentando el gozo y la felicidad y la esperanza que solamente Él puede dar. Amén. Ahora, antes que esto, para nosotros es importante y es necesario el quebrantamiento. Este fariseo estaba allí muy entero, el otro pobre estaba allá muy necesitado. Ambos necesitaban algo, ambos necesitaban el quebrantamiento. Hay personas que están sumidas en una necesidad y se amargan y se vuelven duras. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cierto? Pero no quiere decir porque están allí en una condición bien difícil, rechazados, ignorados. Si no tienen una actitud correcta hacia Dios, se vuelven duros, resentidos. Y son personas que son incapaces de recibir lo que Dios tiene para ellos. O si tienen todas las bendiciones o beneficios que el mundo puede darle, puede envanecerse y lejos de poner su mirada en Dios, ponen su mirada en sí mismos y comienzan a juzgar a los demás. Entonces su corazón es un corazón que está en un lugar incorrecto. Necesitamos el quebrantamiento. Todos necesitamos eso. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida. Dios va a someternos a un quebrantamiento porque Él tiene algo mejor para usted y para mí. Cuando digo quebrantamiento, puedo pensar un poco acerca de lo que los 10 mandamientos dice. Y uno de los 10 mandamientos dice: no tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué tiene eso que ver con lo que estamos diciendo de quebrantamiento? Déjenme decirle que cuando usted y yo nos creemos la mamá de Tarzán, nos creemos que somos mejores que Dios. Y decimos inconscientemente: ¿sabes qué, Dios? Tú eres grande, estás sentado allí en el trono, pero yo puedo manejar mi vida. No te necesito. Lo que está diciendo es: yo soy Dios. Yo tengo control. Y no hay otro Dios. Uno solo es Él. Y Él es el que tiene que tener control de nosotros. A veces puedes estar ahí en los momentos más necesitados y puedes estar pensando acerca de todo lo injusto que es este mundo y ver como si tuvieras esto y tuvieras lo otro, pudieras tener ventaja para poder ser lo que siempre hemos querido. Le estamos diciendo a Dios el mismo mensaje. ¿Sabes qué? Yo puedo alcanzar el tener todas estas cosas, pero no te necesito. Yo lo puedo hacer. Entonces el quebrantamiento no es solamente un quebrantamiento de pasar dolor por pasar dolor. El quebrantamiento es quebrantar y romper todos los dioses que están en nuestra vida. Los dioses que se interponen en nuestra relación con el Dios creador del universo y el que tiene el control y el único que tiene capacidad de hacer que nuestras vidas sean exitosas. Y cuando digo exitosas, no quiere decir que tenemos toda la bendición económica y demás, sino que somos exitosos porque nosotros podemos caminar por este mundo teniendo mucho o no teniendo nada, pero siempre sabiendo de que Él es nuestra fortaleza, dijo el apóstol Pablo. Alguien dijo una vez: el quebrantamiento es el inicio del avivamiento. Es doloroso y humillante, pero es el único camino. Yo creo eso con todo mi corazón. Nadie es justo hasta que Dios no lo declara justo. Con esto voy terminando. Versículo 18, el capítulo 18, versículo 14 de Lucas. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Os digo que este descendió a su casa justificado. Nadie es justo hasta que Dios no lo declara justo. No es por lo que sabemos, no es por lo que tenemos, no es por la influencia que tengamos, no es por la posición que tengamos. Es porque el que es justo
declara justos. Ahora, ¿qué es ser justo delante de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Con esto casi estamos cerrando. La justicia no es la perfección de hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Eso no es justicia. A veces pensamos es que esta persona vive de una manera justa, que trata bien a otros. Está bien, pero eso no es justicia. Esos son actos de alguien que es justo. La justicia tiene que ver más con mi relación con Dios. ¿Sabe qué justicia es? Que todo lo que nosotros fuimos, Él lo borra y Él nos ve como que si nunca hubiésemos hecho absolutamente nada malo delante de sus ojos. ¿Se puede ver usted así? Así es como Dios quiere que nos veamos. El enemigo va a venir siempre a recordarnos el pasado y va a venir a decirnos: tan santito que estás ahí en la iglesia, ¿verdad? Si los hermanos supieran cómo eres, si los hermanos supieran de dónde vienes, porque Él quiere que estés como el publicano ahí. O a veces llega, dice: wow, cómo has progresado, eres bueno en esto, y Él quiere que seas como el fariseo. Soy bueno en esto. Pero eso no es lo importante. El fariseo se equivocó porque su justicia Él la dedujo reflejándose en la vida de otros. Él miraba al publicano y él decía: ese no merece el amor de Dios, ese vive de una manera incorrecta, yo soy más digno, más justo que él. El publicano, a pesar de que había malos ejemplos y algunos no terminaron bien, por lo menos tuvo una diferencia, y es que él se reflejó en el justo de los justos y ni siquiera podía abrir sus ojos y mirarle a él. Él golpeaba su pecho y él decía: ten misericordia de mí, pecador. Cada vez que usted y yo nos comparemos con alguien más, equivocaremos el camino. Cuando usted y yo nos acercamos al que es justo y lo miramos cara a cara, su transformación y la bendición que viene de él, no solamente nos humillaremos, no por vergüenza, sino por reconocimiento de su gloria, su gracia y su majestad y su favor. Entonces, no merezco nada, pero lo que tú tengas, yo lo quiero. Si usted está aquí y usted está agradecido porque Él lo declara justo, porque Él lo mira como que si nunca ha hecho absolutamente nada malo, es tiempo de mirarlo a los ojos y decirle: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Yo quiero ser un mensaje vivo para poder llevar el mensaje a otros. Y entonces nosotros seremos luz, entonces seremos sal, y este mundo conocerá que Jesús es real, porque entonces nosotros podemos ser lo que Dios quiere que seamos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Entonces usted tiene sus ojos cerrados. La palabra dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Padre, te bendecimos en este